Hoy vamos a hablar de la bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de actitudes y conductas que disminuyen el riesgo de que el trabajador de salud pueda adquirir una infección o sufrir un accidente laboral. Para que se produzca un accidente de trabajo se debe dar la conjunción de tres condiciones o factores. Una condición insegura que está dada por características del medio ambiente o por características propias de la persona. Una actitud insegura que tiene que ver con la experiencia o inexperiencia que tenga la persona con respecto a un determinado procedimiento que esté realizando. Acá tiene mucho que ver la expertise del sujeto. Un ejemplo sería la colocación de un catéter central, donde esto puede observarse claramente. Y la tercera condición es la presencia del riesgo biológico. Siguiendo con el mismo ejemplo, en este caso, se encontraría presente la sangre y agujas. Las precauciones estándar son las precauciones que siempre vamos a tener con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico y donde haya presencia de fluidos corporales. Recordar siempre la higiene de manos. Luego, colocación de los guantes. En este caso, los guantes son limpios o de examinación. Colocación de un camisolín resistente a los líquidos. Colocación de antiparras o máscara facial. Siempre tener en cuenta que el resucitador o el ambú es utilizado y luego debe tener un proceso de lavado y desinfección antes de ser utilizado con otro paciente. De esta forma evitamos la transmisión de gérmenes. Manejo de cortopunzantes, descartar las agujas o elementos cortantes en recipientes que estén autorizados, como el que observamos en la diapositiva. Son de paredes rígidas que evitan que las agujas traspasen de un lado a otro, de tamaño adecuado según la cantidad de descarte del servicio en el que se encuentran, que no sobrepasen las 3/4 partes de llenado. Una correcta disposición de los residuos y de la ropa. En la bolsa negra van los residuos sin materia orgánica y en la roja todo lo que está con materia orgánica, como son las gasas con sangre u otros fluidos. La ropa siempre va en bolsa transparente. La ropa, una vez utilizada con los pacientes, se considera toda contaminada. El principal componente de las precauciones estándar es la higiene de manos. La Organización Mundial de la Salud en el 2005 presenta la iniciativa mundial en pro de la seguridad del paciente, con el lema "Una atención limpia es una atención más segura", y pide a los profesionales de la salud que se tomen 5 momentos con el fin de prevenir la septicemia en la atención sanitaria. Estos momentos son: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Es importante recordar que la higiene de manos es una de las principales medidas en la prevención y el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y durante la actual pandemia es una de las medidas sanitarias más importantes en la prevención y en la transmisión del virus SARS-CoV-2. Quienes deben adherir a esta medida es el equipo de salud, pero también la población en general, con un lavado con agua y jabón o con una solución antiséptica. El que ha demostrado ser más accesible es el hidroalcohol o gel alcohol. Durante la atención de paciente, las manos deben estar libres de joyas. Entre mayor cantidad de anillos en las manos, mayor contaminación de las mismas. Y trabajar con mangas cortas, ya que las mangas largas molestan para realizar la correcta higiene de manos, pero además los puños se contaminan al ir tocando pacientes, a excepción de cuando se utiliza un camisolín descartable. Está prohibido usar las uñas largas, esculpidas o pintadas. Han demostrado que las manos están más contaminadas por ser difícil lavar por debajo de las uñas. El esmalte se salta y se acantonan las bacterias. En las uñas esculpidas queda un espacio entre la uña y la laca donde no llega el agua y jabón o el alcohol. Con respecto a la utilización de los elementos de protección personal, tiene una secuencia de colocación. Como muestra la imagen,
Primero se debe colocar el camisolín, luego el barbijo tipo quirúrgico o N95 según corresponda, las antiparras o la máscara facial y por último los guantes. No olvidar antes de comenzar con la colocación de los elementos de protección personal, higienizarse las manos. El camisolín debe ser hidrorrepelente. Como ya dijimos, mangas largas con puño, largo casi hasta la rodilla, que cubra bien la parte de la espalda. Se deben atar las tiritas de arriba y luego las de abajo para que cuando estamos atendiendo al paciente no se nos corra y quedemos descubiertos. El barbijo N95 se utiliza en atención de pacientes COVID positivos sospechosos cuando haya procedimientos generadores de aerosoles. Dura hasta 100 horas. Debe ser protegido con una máscara facial, además de las antiparras o con un barbijo quirúrgico. Luego de ser utilizado, el N95 se lo debe guardar en una bolsa de papel limpia. Si se le cortan las tiritas, si no ajusta bien o se mancha con alguna secreción, debe ser descartado. Manipularlo desde las tiras y con las manos limpias. El barbijo tipo quirúrgico o tricapa o tableado se utiliza hasta 4 horas seguidas o hasta que se humedezca. Debe estar colocado correctamente, cubriendo la nariz y la boca, ajustar el puente de metal sobre la nariz. No deben quedar espacios en forma de V a los costados. Al descartar debe ser manipulado desde las tiras, nunca tocar el frente, ya que es la parte más contaminada. Las antiparras o máscara facial protegen los ojos de las salpicaduras o los aerosoles. Una vez utilizados se lavan y se desinfectan para volver a utilizar. No necesitan esterilización. Los guantes es una protección más cuando se manejan los fluidos. No reemplazan la higiene de manos. Deben ser colocados después de higienizarse las manos, inmediatamente antes de tocar al paciente. Luego, al ser retirados, higienizarse las manos nuevamente. Los guantes poseen microporos por donde pasan gérmenes de un lado al otro. No higienizarse las manos con los guantes puestos, ya que el alcohol se transforma en un vehículo para que puedan pasar del guante hacia la piel de las manos cualquier tipo de germen. La secuencia de retiro de los elementos de protección personal es importante para evitar contaminarnos. Por esto tiene una técnica. Primero, retirarse los guantes, luego higienizarse las manos y luego continuar con el camisolín. Después, continuar con las antiparras o la máscara facial, tomándola siempre desde los ajustadores, nunca desde el frente, que es el área más contaminada. Y por último, retirar el barbijo. Con respecto a la técnica del retiro de los guantes, hacerla según muestra la imagen. Con una mano se pellizca la parte externa del guante para retirarlo y luego, al retirar el otro, introducir un dedo por dentro del guante y retirar de modo que el guante sucio quede adentro del otro según muestra la figura. Higienizarse las manos antes del retiro del camisolín. Desatar las tiras y retirarlo con cuidado tomándolo desde la parte de atrás. Envolverlo de tal manera que la parte interna, que es la no contaminada, sea la que quede expuesta. Envolverlo sobre sí mismo sin sacudir y descartar en bolsa roja. Siempre limpiar y desinfectar todos los equipos biomédicos que se utilizan con el paciente. También las superficies de alto contacto, que son todas aquellas que forman la unidad del paciente, que están a la altura de nuestras manos y que son tocadas constantemente por todos, tanto pacientes, visitas y equipo de salud. Por ejemplo, la mesa del paciente, la mesa de luz, los picaportes, la piecera de la cama, el pie de suero, etc., entre otros. Además de las precauciones estándar, existen las precauciones expandidas, que son las que se agregan a las precauciones estándar
cuando un paciente se encuentra colonizado o infectado con un germen multiresistente. Las precauciones de contacto se aplican a los pacientes con colonización o infección con algún germen resistente, como por ejemplo son las carbapenemasas, que son enterobacterias resistentes a los carbapenem, o con Clostridium difficile, entre otros. Se deben realizar higiene de manos y utilizar camisolín y guantes. Se utilizan insumos o equipos biomédicos exclusivos, como es el tensiómetro, termómetro. En cuanto a los otros materiales, como la cinta adhesiva, gasas, etc., una vez que entran a la habitación no pueden ser utilizados con nuestros pacientes, ya que se contaminan. El aislamiento respiratorio aéreo es el que se aplica a pacientes con patologías que se transmiten por las gotitas de flush menor a 5 micras, porque se aerosolizan y quedan suspendidas por tiempos prolongados. Para entrar a la habitación se deben colocar barbijo N95 antes de entrar a la habitación y retirarlo una vez afuera de la habitación. Este aislamiento se aplica en pacientes con tuberculosis, con sarampión, hantavirus y procedimientos generadores de aerosol en pacientes con COVID positivo o sospechoso. Mantener siempre la puerta de la habitación cerrada. El aislamiento respiratorio por gotitas, o también llamado respiratorio de contacto, se aplica a pacientes con patologías que se transmiten por gotitas de flush mayor a 5 micras. Se utiliza el barbijo quirúrgico cuando estamos a menos de 1 metro de distancia del paciente. En este momento de pandemia, el barbijo quirúrgico debe ser utilizado en todo momento dentro de las instituciones de salud.